Abrieron sus Biblias en el libro de Ageo. En su capítulo 1, el libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a estar compartiendo allí una palabra, hermanos, pero antes de leer, ¿verdad? Mantenga su Biblia allí abierta, pero antes de leer quisiera hacer un poco, como se diría, pintar un poco el escenario para la lección de esta mañana. Amén. Si usted va a hacer, por ejemplo, cuando vemos un drama, ¿se acuerdan que días atrás los hermanos presentaban aquí un drama donde Migdalia era la protagonista, ¿verdad? Junto con su esposo en ese momento. ¿Y qué pusieron ellos aquí? Acondicionaron el escenario, ¿verdad? Pusieron una mesa con ollas, tenía ella un cepillo de barrer, ¿verdad? ¿Qué es eso? Eso es pintar el escenario, acomodar el escenario para que usted pueda ver mejor la historia. En esta mañana quisiera pintar un poco o describir un poco ese escenario para que esta palabra Dios la hablara a su pueblo. Y para ello debo hablar de la nación de Judá, el pueblo de Israel, ¿verdad? En algún momento de su historia se divide y conocemos el reino de Judá. Tanto el reino de Israel como el de Judá se pervertieron y por eso acarrearon una palabra de Jehová para cada uno de ellos. La palabra era que iba a venir un juicio para ellos. Iba a venir una total destrucción para ellos. Y ciertamente en el transcurrir de la historia, Judá y Jerusalén fueron destruidos. Dice la palabra que en aquel tiempo un imperio llamado Babilonia llegó y cumplió la palabra que Dios había hablado a través de sus profetas. Le había hablado a Judá y a Jerusalén y le dijo: por tu pecado tú serás destruido. Tu ciudad será destruido, la gente que allí vive será destruida, el templo será destruido. Y esto ocurrió en el año 586 antes de Cristo aproximadamente. Llega el imperio de Babilonia y subyuga al pueblo de Judá. Es destruida la nación. El rey fue llevado preso, le sacaron los ojos, mataron sus hijos, torturaron la gente, el pueblo fue traspasado a espada, las mujeres fueron violadas, los hombres fueron muertos, los niños, todo fue destruido, los palacios fueron quemados, las casas del rey y aún el templo, el lugar sagrado, lo que representaba la presencia de Dios en su tiempo, fue destruido. El templo en aquel tiempo era el templo que había construido Salomón y no era cualquier templo. Sus paredes eran de oro, eran de plata, tenían muchas cosas preciadas. Allí estaba lo mejor, habían tesoros grandes, había cantidad de oro, había plata, había bronce, habían tesoros, había plata, había de todo. Y todo fue destruido y los enemigos saquearon el botín, recogieron todo y lo sacaron y le prendieron candela a toda esa broma. Y la ciudad tenía un muro a su alrededor y ellos empezaron a hacerle hueco, abrieron portillos, dijeron: vamos a acabar con este muro, y se dieron a la tarea de poner gente allí que destruyera esos muros para que cualquiera que quisiera entrar y agarrar algo y llevárselo, lo pudiera hacer. Una devastación total. Y el pueblo, los que quedaron vivos,
Babilonia, como era quien los venció, se los llevó y dejó allí los más pobres y le dijeron, ustedes van a trabajar aquí, a sembrar y todo lo que haya me lo llevan. Y agarró el rey de Babilonia y se llevó la gente, los hijos de los príncipes, la gente que tenían algo de entendimiento y se lo llevaron para su servicio. ¿Qué pasa? Que luego este imperio también vio su fin, su ruina. ¿Cómo se llamaba el imperio? Babilonia. Vinieron los persas, el tiempo de los persas, ¿verdad? Y surge en la historia otro imperio. El imperio persa subyuga el imperio babilónico. Y una vez que Babilonia deja de tener el poder, entonces, tal como lo había profetizado Isaías muchísimos años atrás, un hombre llamado Ciro, persa, firmó un decreto diciendo, siendo Ciro no era judío, ¿era qué? Pero Ciro dijo, Jehová me ha mandado que le construya una casa en Jerusalén. Y dijo, así que todo el que viva aquí, que sea de allá, puede subir, ir a Jerusalén a construir ¿qué? El templo. ¿Sí? Había una importancia en ese templo. Dios estaba dando la importancia a ese lugar. Dios le dio esta tarea a Ciro, le dijo, tú construirás el templo. Y Ciro dejó salir y en ese momento dice la palabra que aproximadamente unas 50,000 personas salieron en ese momento, en esa primera ida, con esa tarea. La tarea era construir el templo. Y efectivamente esa tarea se empieza a cumplir. Cuando ellos llegan allá, toda la ciudad en ruinas, todo cenizas, todo feo, todo quemado. Ellos les daba dolor y decía, Dios mío, se acordaban quizá de lo que habían visto y tenían tristeza, pero en ese lugar también adoraban a Dios y empezaron a construir un altar donde adorar a Dios, donde invocar el nombre de Dios. Pero también se empieza la obra, la construcción del templo. Pero resulta que en ese lugar habían quedado personas que no eran solamente judíos, también habían venido de otras nacionalidades y se habían metido entre ellos. Y ellos no querían que Jerusalén fuera otra vez construida. Y resulta que cuando empezaron a ver que estaban moviendo los ladrillos y que había un movimiento allí, que se estaba ideando algo, esta gente empezaron a hacer oposición. Y empezaron a decir, no queremos que ellos hagan esto. No queremos que se vuelva a construir ese templo. No lo queremos. No queremos que vuelva esta gente para acá. Y los judíos, quizás ellos mismos, especulando un poco, quizás decían, ¿cuándo tendremos un templo igual? Y resulta que la gente que estaba haciendo la obra se desanimó. Perdió el interés y a medida que fue pasando el tiempo se fue desinteresando del asunto hasta que la obra, ¿qué creen ustedes que pasó? Se paralizó. ¿Han visto ustedes una construcción a medias? A veces pueden pasar tantos años. Quizá usted la tenga en su casa, mundo. Pasaron tantos años, ¿verdad? Han pasado los años. Y la construcción allí, la obra se paró, cesó. Pero Dios, ¿quién había mandado hacer esa obra? Dios. ¿Y quién la tenía que hacer? Los que la empezaron tenían que terminarla. ¿Y quién tenía la orden? Ciro. Entonces, hermanos, surge en la historia un profeta llamado Ageo. Y como la obra estaba parada, Dios levanta a este hombre Ageo y le da esta palabra que en esta mañana vamos a compartir. O sea, que no hemos empezado la enseñanza. Ahora es que vamos a leer la lectura. Vamos a Ageo capítulo 1, leemos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis poco y recogéis, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. Y la palabra, hermanos, nunca tiene desperdicio. Esta palabra para nosotros hoy. Y el tema en esta mañana, hermanos y amigos: meditad en vuestros caminos. Meditad en vuestros caminos. En aquel tiempo el lugar era de paredes de ladrillos. Pero si vamos a un Nuevo Testamento, encontramos que el lugar donde mora, donde quiere morar, donde ha de morar Dios a través de su Espíritu Santo, es la vida del hombre y de la mujer. Somos nosotros esa casa que necesita ser construida para que esté la presencia de Dios en este tiempo. Vive Jehová en estas cuatro paredes, y cuando salimos los domingos y los miércoles de aquí, se queda Jehová viviendo aquí y usa el baño que está allá abajo y tiene toda la iglesia para él solo durante la semana. ¿Dónde vive? Vive en nosotros, mora en nosotros, mora en el creyente. Y la palabra del Señor ha sido dada. Necesita Dios una casa construida, edificada, acondicionada para que allí pueda estar su presencia. El pueblo de Judá, sus dirigentes, dice la palabra que este profeta Ageo en este momento recibe una palabra. Un libro bastante corto, solamente tiene 2 capítulos. Un ministerio profético muy corto pero clave en este retomar de una obra tan importante como lo era la construcción del templo. Y dice la palabra que Ageo le habló a 2 personas. Vamos a ver quiénes decían la lectura. Un hombre llamado Zorobabel, que era un gobernador, iba a ser el gobernador de ese lugar. Y otro hombre llamado, ¿quién? Josué, que era el sacerdote que lo iba a acompañar en esa obra. Y dice la palabra que la Biblia nos dice la palabra que vino a él y les dijo: este pueblo dice, ¿qué era lo que decía el pueblo? Todavía no es el tiempo de que esta casa sea construida. Y aunque empezaron el trabajo para hacer, se fueron deteniendo en el tiempo y de repente les entró un desinterés y un desgano y una negligencia y una pereza.
y se olvidaron de la obra. Y la obra se detuvo. Sin embargo, la palabra del Señor era que se construya ese lugar. Nosotros, hermanos, el lugar donde Dios ha de morar, su Espíritu Santo ha de morar, hermanos, necesita ser construido y preparado. Pero muchas veces nosotros como iglesia y también los amigos tenemos un desinterés total, hermanos. Esa obra está parada. Ahí no se está construyendo nada, ahí no hay movimiento de nada. Y Dios en esta mañana nos está diciendo, hermanos, meditad en vuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo? Por construir nuestra vida, preparar nuestra vida para que allí esté la presencia del Señor. ¿Estamos trabajando para eso? ¿Usted cree que la construcción de una casa, la construcción de esta edificación es algo fácil? ¿Nos sentaremos mediodía y trabajaremos 2 horas? Necesita un esfuerzo, necesita un trabajo, necesita una dedicación, necesita un tiempo. Y es lo que Dios está hablando en esta mañana. Cuidado en nuestro modo de pensar. Ellos no dijeron, no la vamos a construir. Ellos dijeron, no es el tiempo. O sea, eso puede esperar. Ya va a llegar su tiempo, pero eso no es ahorita. ¿Cuántas veces el Señor ha tocado la puerta llamándote? Mira, prepárate para esto. Y tú le has dicho, no es el tiempo. Sí lo voy a hacer, pero este no es el tiempo. Yo creo que no es el tiempo. ¿Y cuántas veces los amigos, el Señor le ha tocado la puerta de su corazón y le ha dicho, este no es el tiempo? Yo sé que yo sí voy a ser cristiano porque eso me llama la atención, eso me gusta, eso me siento bien cuando estoy ahí, pero todavía no. Este no es el tiempo. Y en su mente, aunque no lo digan, piensan, cuando esté viejito, que ya no puede hacer más nada, ya me voy y me meto en la iglesia. ¿Verdad? Piensan eso. Cuando ya los hijos estén grandes, ya que ya no me echen tanta broma, ahí voy a la iglesia. Y le hemos dicho al Señor, este no es el tiempo, y nos hemos vuelto egoístas, hermanos, egoístas, pensando en nosotros y diciendo, como decía aquella gente, y escuchando la voz del enemigo, del vecino que decía, no lo construyas, no lo hagas. Muchas veces hoy nos han dicho igual, hermano, ve a la universidad, hermano, agarra este trabajo. Hermano, vete para allá, hermano, brinca para acá, amigo, ven, haz esto, haz aquello. No es el tiempo de que tú seas cristiano, no es el tiempo de que te metas en una iglesia, no es el tiempo que tú cargues una Biblia bajo el brazo. No es el tiempo, estás muy joven, muchacho. Este no es el tiempo de buscar a Dios. Espérate que tengas más años, cuando ya hayas gozado la vida. No es el tiempo. Y se paraliza la obra y esa casa no es construida y acondicionada. Pero hoy, iglesia y amigos, el Señor dice en su palabra, meditad en vuestros caminos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero había otra cosa que contrastaba eso. Ellos dijeron que no era el tiempo para construir la casa, pero le dijo el Señor, dices que no es el tiempo para construir la casa, pero tu casa, donde tú vas a vivir, ¿sí la tienes bien acomodadita y preparada? Esa sí la tienes artesonada, que era que cubrían las paredes con tablas de cedro, con madera, de cedro. Le ponían, le aumentaban, hacían de todos adornos, una ornamentación terrible. Esas casas eran bellísimas. Y le dijo el Señor, no te preocupas por la casa de Dios, pero resulta que este sí es el tiempo para hacer tu casa bien bonita. Muy bonito. ¿A qué le estamos dedicando el tiempo hoy en día?
¿En qué estás usando tu tiempo? ¿Qué casa estás construyendo? ¿Qué cosa estás haciendo que no te deja tener el tiempo para construir un lugar donde Dios pueda vivir y habitar permanentemente? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, iglesia y amigos? Pero resulta que sí tenemos tiempo para hacer otras cosas, para lo que creo que me puede servir hoy a mí. Y no estoy queriendo decir con esto que usted no va a salir a trabajar para tener el alimento en su casa, ni para tener sus zapatos, ni su vestido. Pero lo que sí estoy queriendo decir es que cuando esto ocupa el primer lugar y ocupa más del tiempo que debe tener, esto se convierte en un problema. Porque, amigos, una persona sensata en este tiempo debe ver a claras luces de que este es el tiempo de buscar a Dios. Es este el tiempo. Es este el tiempo. Y nosotros como iglesia debemos, hermanos, poner nuestros pasos más fuertes e ir en esa dirección. Necesitamos nosotros construir nuestras vidas, dedicarle el tiempo que Dios merece y que necesita para nosotros ser personas útiles. Nuestra vida útil en el servicio al Señor. Necesitamos, hermanos, nosotros estar listos para que la presencia de Dios pueda ser en nuestras vidas. Y es cuando el Señor le dice la palabra, le dice, meditad sobre vuestros caminos. ¿Y qué es meditar? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Nadie sabe. ¿Ah? Pensar, analizar. Algunos lo decimos como ese animal que tiene varios estómagos. Y es rumiar, ¿verdad? ¿Tiene 3 estómagos? 4. Ajá. El chivo, la vaca. Ay, la vaca, que es un rumiante. Y lo va pasando el alimento de una parte a otra, ¿verdad? Hasta que ese alimento se va procesando, ¿verdad? Se va procesando, va poco a poco. Hermanos, meditar es eso, meditar. Y hoy lo que quiere el Señor es que nosotros podamos meditar. Siéntate un momento a pensar, Dios mío, no le estoy dedicando tiempo a Dios. No le estoy dedicando, no estoy haciendo nada. Vengo el domingo 2 horas y estoy pendiente de la sopa que me está esperando en la casa. Es decir, que ese no es un tiempo óptimo tampoco. Dios mío, no le estoy dedicando todo el tiempo al Señor, porque le presto un servicio los jueves, pero el resto de la semana me desconecto totalmente de la iglesia. Medita, pensar, piénsalo, agarra este tiempo y piensas, ¿qué estás haciendo? Porque eso es lo que dice el Señor en esta mañana. Siéntate en reposo y piensa, ¿qué estás haciendo? Medita, piénsalo, una y otra vez, piénsalo, ¿qué estoy haciendo para Dios? ¿Qué le estoy dando? Y el Señor le decía la respuesta, le daba la palabra y le decía, ¿sabes qué es lo que está pasando? Porque tú no estás meditando. Por eso, ojo con nuestro modo de pensar. El Señor le decía, ¿sabes lo que está pasando? Sembráis mucho, y recogéis poco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién siembra aquí? ¿Quién ha sembrado? ¿Quién agarra una escardilla y una cosa y se ha ido a sembrar? Nadie. Dios mío, toda la gente de ciudad, ¿verdad? Hermanos, si les echo un cuento, yo sí lo he hecho. Yo he agarrado una escardilla, no, mentira, ¿cómo se llama eso? Ajá, una chícora, pero eso tiene otro nombre. Y abre la zanja, ¿verdad? Y ahí usted mete la semilla y va haciendo, pero hermano, y eso cuando el sol aprieta, eso hay que darle rapidito, man.
Mi papá nos ponía y decía, yo voy haciendo los hoyos y ustedes van tirando la semillita, pero después decía, agarre esto, tú lo puedes hacer, no sé qué. Bueno, X, lo que quiero decirles es que eso es un trabajo, ¿verdad? Usted hoy no está sembrando, pero está yendo todos los días a un trabajo a servirle a un amo. Se está parando a las 5 de la mañana, está volviendo a las 6 de la tarde a su casa, está trabajando, está trabajando. Usted no va a trabajarle a un amo, pero desde que se para tiene los muchachos, y a veces los notan muchachos, tiene los viejos en su casa también, sirviéndoles todavía en su casa, sirviéndole desde la mañana todo el día, y trabajando las amas de casa. Y el muchacho que corta pelo, cortando pelo todos los días. Y la costurera que desde que se abre el sol se aparece, es sentada en una máquina, trabajando. Y le dice el Señor, por cuanto no meditaste, por cuanto no estás pendiente de que no le has dedicado a Dios, aunque tú siembres mucho, ¿qué le está queriendo decir? Aunque tú trabajes mucho, recoges poco. Porque ¿qué pasa? Que la costura todavía no nos falta. Porque ¿qué pasa? Que el trabajo que usted está haciendo, aunque usted se desgaste las 24 horas del día, todavía le falta trabajar más. ¿Qué más dice la lectura? Coméis y no te saciáis. Habla cosas claves porque Dios sabía que de esta manera lo íbamos a entender. Comida. Comemos. Hay gente que vive para comer, hermano. Come. Mientras tengo comida en la casa, todo está bien. Como. Y mi vida es comer. Pero ¿qué pasa? Nunca está saciado. Brinco y salto y en mi casa no falta la harina, pan. ¡Qué bendición! Yo me puedo jactar de que en mi casa no falta la harina, pan, la carne roja y el pescado. Pero nunca están saciados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no vive en esa casa, simplemente. Porque Dios no vive ahí. Dice, y los que trabajan lo hacen, y cuando le pagan el jornal era un día de trabajo. Dice, cuando recibes el jornal, lo recibes en un saco roto. La plata que llega, así como llega, parece que el bolsillo tiene un hueco. Pasa por aquí y ya se acabó la plata. Se nos acabó todo. Cuando no está Dios pasa eso, hermanos. Cuando Dios no vive, cuando Dios no está en nuestros momentos de pensar, cuando en nuestra familia, cuando yo como persona, como casa, no he dedicado el tiempo para ser construido, para mantener una presencia, entonces pasa esto. Pero hoy, en esta mañana, el Señor te está dando el antídoto, el remedio, la solución, te está diciendo, meditad. Para que nosotros podamos ver cuál es la puerta, la salida, por Dios santo, y agarrar esa puerta y que el Señor pueda bendecirnos. ¿Será que el Señor hablaba esta palabra para dejarlos ahí? Hablaba para enseñarlos, para llamarlos a que ellos pudieran corregir sus caminos. Y bien, hermanos, rápidamente, dice el verso 6, el verso 7, ya se lo leímos. Nos está diciendo entonces la palabra, ¿verdad? La exhortación de Dios. Y el verso 8 nos dice el Señor, por ello, subid al monte. Subid al monte y buscad ¿qué? Madera. Y reedificad ¿qué? La casa. Subid al monte. Hoy nosotros no necesitamos madera que tengamos que ir a comprar. No necesita usted un saco de plata para comprar materiales para construirle una casa a Dios. Hoy lo que quiere el Señor es que podamos subir a su santo templo, que podamos subir a su presencia, que podamos buscar lo que es necesario para estar ante su presencia, ante su trono sublime, y que Él pueda ser el que nos ayude a reedificar esta
esta casa, y dice la palabra, es necesario, es bueno, es provechoso, es necesario para nosotros. ¿Por qué? Porque dice el Señor que cuando la casa esté lista, dice, entonces allí pondré mi nombre y allí seré glorificado. Y eso es lo que necesita no solo la iglesia, necesita el hombre y la mujer que está vivo. Necesita que en su vida el nombre de Dios sea glorificado. Y no porque yo lo diga, no porque yo diga Cristo vive en mí y usted puede y yo le pase por un lado y yo soy evangélico. No, sino porque usted no me ve a mí, sino que vea la presencia de Dios en un hombre o en una mujer. Que el nombre de Dios sea glorificado. Que cuando usted pase por un lado de una persona, la persona pueda decir gloria a Dios. Cuando usted pase por un lado de alguien, la gente pueda decir, este es cristiano, este se le siente, se le ve algo. Es la presencia de Dios que va a vivir en esa casa, pero la casa necesita ser reedificada por nosotros, con la ayuda de Dios, pero con un esfuerzo suyo. Porque si no, usted va a estar como esta gente que estaban sentados y no estaban haciendo ninguna obra. Gloria a Dios, pero necesitamos, hermanos, subir. Necesitamos acercarnos a la presencia de Dios para que Él pueda traer a nosotros ese querer y ese hacer, como dice la palabra. Y vamos a leer el verso 13 del mismo capítulo, lógicamente. Dice la palabra: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Solos no podremos hacerlo. Solo usted no va a poder hacerlo. Pero el Señor en esta mañana está diciendo, iglesia y amigos, le está diciendo: yo estoy con vosotros. ¿Acaso eso no infunde aliento? ¿Acaso eso no es motivo de alegría? Que Dios le diga, vamos, es como que esa palmada, diciéndole, vamos, yo estoy contigo. ¿Acaso usted no se pone guapo cuando alguien le dice, dale, que yo te acompaño? ¿Acaso no nos envalentonamos cuando alguien dice, dale, que yo no te voy a dejar solo? Así dice el Señor en esta mañana. Dale, yo estoy con vosotros. Delen, yo estoy, dice el Señor. Vamos a construir, vamos a trabajar. Dios está. Gloria a Dios. Y dice, la respuesta, hermano, la respuesta de aquel pueblo, dice, y despertó, el 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el gobernador, y el espíritu de Josué, estoy leyendo entre líneas, y el espíritu de Josué, y el espíritu de ¿quién? Del resto del pueblo. Ya no solamente de Zorobabel y de Josué, ¿sí? De Zorobabel, el gobernador, de Josué, el sacerdote, pero dice también despertó el espíritu del pueblo y vinieron, ¿y qué? Y trabajaron en la obra. Vinieron y trabajaron en la obra. Y la obra siguió su curso. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La de la construcción. Pero la enseñanza de esta mañana sigue. Hermanos, necesitamos una obra construida. Necesitamos que esa obra se culmine, se complete. Dice el libro de Juan, estos días atrás, hermanos, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, habla es la palabra, mi vida.
me tiene que confrontar a mí, me confronta a mí. Esta semana atrás compartía con unos hermanos y el Señor me había dado, era la palabra en Juan 6:27 que dice, trabajad por la comida que no perece, que perece. Vamos a ver si me pasan la chuleta. Ajá, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, dice, y que ha sido dada, algo así, a través del Hijo del Hombre, porque así Dios lo señaló. Necesitamos, hermanos, dejar de que nuestro primer lugar, nuestro tiempo y toda nuestra fuerza sea para tener la arepa en la casa. Eso es lo que Dios está hablando. Eso es lo que Dios está hablando. Necesitamos bajarle 2 al esfuerzo por trabajar muchísimas horas a un amo, a una persona para que me dé 3 lochas a la semana o a los 15 días o al mes para yo sobrevivir y para que mis hijos medio coman. Si usted quiere, hágalo. Lo puede hacer. Vamos a seguirlo haciendo. Pero por favor, lo que dice el Señor es que también le dedique horas, fuerza y ánimo al trabajo para el Señor y a buscar su presencia. Necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Eso es lo que nos va a guardar en este tiempo. Son tiempos difíciles, son tiempos difíciles, son tiempos difíciles. ¿Qué nos va a ayudar? El Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Y al final de este capítulo le decía el Señor, vengan y háganlo y verán que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios te ha hablado durante mucho tiempo, iglesia, y te ha llamado, y te ha dado el llamado, y te ha dado el don, pero también el Señor ha dado el fruto a través de su Espíritu Santo. Y muchas veces nos hemos dedicado en mantener el don y nos hemos olvidado que a través del Espíritu Santo debe haber un fruto en nosotros y necesitamos trabajar por mantener y por dar ese fruto, mostrar nosotros como iglesia el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo, iglesia? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Parece que se me multiplicaron, pero son 8, ¿no? 9. Dios mío, si tuviera la pastora dice que tengo 0, ¿verdad? Pero hermanos, el fruto, necesitamos, hermanos, la persona en la que vive el Espíritu Santo. Allí hay un fruto y la gloria cada vez es mayor. Así que líder, tú que empezaste solamente leyendo un versículo, debes decirle al Señor, Señor, en este año yo me propongo a estudiar, a prepararme, porque en este año yo puedo en tu nombre ser capaz de dar un sermón, una prédica. Yo hoy tengo un grupo familiar y simplemente soy la anfitriona, pero yo en este año quiero ser el líder del grupo familiar. Aquí necesitamos, hermanos, dedicarle tiempo a esta obra. Necesitamos dedicarle tiempo a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amigo, ¿cuánto tiempo el Señor te ha llamado y tú has sentido que el Señor quiere hacer una obra en tu vida y contigo? ¿Cuántas veces? Por eso la palabra en esta mañana, el Señor diciéndote, medita, piensa, acuérdate de cuántas veces el Señor te ha llamado cuando estás en tu lecho, en tu cama y no te has levantado. Ha querido el Señor darte la palabra en ese momento.